reservas muy comprometidas por parte del Banco Central, a su vez agravada por esta sequía, estas condiciones climáticas que no estuvieron ayudando de todos estos meses anteriores. Se hizo perder una parte significativa de la cosecha. Recordemos que ahora a partir de marzo, abril, es donde tiene que venir la parte fuerte de la cosecha gruesa y el ingreso de divisas que estaba esperando el Banco Central. Lamentablemente eso no sucede, entonces ese goteo de carácter permanente de dólares que se van requiriendo, no solamente para las importaciones y para seguir manteniendo el circuito productivo de la economía, sino también en un contexto de incertidumbre, el resguardo tradicional siempre termina siendo el billete verde. Entonces, cuando no tenés divisas y te va generando una mayor presión, lo que termina pasando es que los dólares financieros comienzan a subir, el dólar blue también comienza a subir, empiezan a pasar y a estar ya ahí en esa brecha psicológica de los 400 pesos, se te agranda la brecha respecto al dólar oficial y eso obviamente que tiende a generar una preocupación en el equipo económico y por eso estas medidas de la venta de bonos en manos de organismos del Estado. Totalmente, ahora se entiende. ¿Y eso cómo impacta en el resto de la economía? Una pregunta que es muy común, pero que siempre es bueno explicarla. ¿Cómo impacta que suba el dólar? Porque obviamente la mayoría no operamos con ninguno de los dólares, pero ¿impacta en el resto de la economía? Y genera mayor nivel de incertidumbre y ese mayor nivel de incertidumbre lo que te va generando todo esto también es sobre los precios, porque ahí sí nos impacta a cada uno de nosotros como consumidores. ¿Por qué? Porque los importadores, pero no solamente aquellos que importan productos terminados para la economía, sino que la economía argentina necesita y se nutre de bienes intermedios, que vos necesitas bienes de capital para continuar la producción, que el aparato productivo no se detenga. Entonces vos necesitas productos e insumos importados y por eso necesitas dólares. En un contexto de restricción, ¿qué es lo que te sucede? Tenés que conseguir dólares de alguna manera, terminas pagando esos dólares más caros y cuál es el efecto que termina pasando. Eso termina pasando a precio. Y donde vos ya tenés una inflación interanual del 102%, seguir sumándole presión sobre los precios termina siendo también una cuestión bastante compleja para el gobierno. A su vez, estás en un año electoral y si la presión continúa con esa brecha cambiaria, el gobierno no quiere devaluar a un ritmo de carácter brusco, porque eso significaría darte un salto aún mayor sobre una inflación. Entonces, una cuestión es devaluar en una economía cuando vos tenés un 10, un 12%, un 20% de inflación anual, y otra muy distinta cuando vos ya tenés tasas de inflación por encima del 100%. ¿Que es muy peligroso devaluar en ese ámbito? Completamente. ¿Por qué? Porque las devaluaciones en Argentina inmediatamente se trasladan a precios. Entonces vos ya venís en un contexto de tratar de bajar la inflación con una meta del 60% para este año. Los números de enero, los números de febrero y el número que ve en marzo, con los aumentos de combustible, todavía con los ajustes de tarifas, aumentos de prepagas, la presión que se genera también sobre indumentaria, calzado, útiles escolares y demás, es lo que te genera que marzo generalmente es un mes bastante caliente y bastante presión sobre los precios. Entonces ya las estimaciones prevé que cuando se conozca el dato de marzo en abril va a estar mucho más cerca del 7 que de la meta del 6 que puede tener el gobierno. Entonces, ¿para dónde se trasladan las expectativas? Para el mes de abril. Y así vamos mes a mes. Mes a mes subiéndola, claro. Pero cada vez más lejos, Nico, pero además esto lo vemos y ustedes ya lo han estado conversando también a lo largo de las mañanas, de los últimos días, el incremento que han tenido los alimentos y las bebidas. Los alimentos y bebidas, si la inflación viene creciendo del 6,6, 6,7%, los alimentos y bebidas están casi en el orden del 10, el 9,8 fue el último dato del INDEC. Pero basta con hacer una compra en un supermercado, ver lo que vale el kilo de carne, un kilo de pollo, ver lo que pasa con los lácteos, quesos ni hablar, verduras, las frutas, legumbres. Entonces, el impacto que eso genera sobre el bolsillo, sobre la economía de una familia, es justamente lo que torna más peligroso porque se te van encareciendo los productos de la canasta básica. Ya ni siquiera de la canasta familiar, sino que estás hablando de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ante esta situación, ¿estamos muy cerca, de manera peligrosa, ante una recesión o estamos viviendo ya una recesión, Efraín? Sí, las proyecciones que te hablan hoy, todavía los indicadores no hablan de
un dato negativo respecto a lo que es el valor del crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque venimos con mediciones después de la pandemia, como la pandemia generó datos negativos muy duros. Entonces, ¿qué te pasó después? Que los datos del 2021 y los datos del 2022, como estás comparando una situación muy mala, que es lo que trajo la pandemia, entonces eso por un efecto rebote que empezás a tener valores positivos. Pero las proyecciones que se dan para este año, y saliendo del contexto de organismos de consultores nacionales, sino del propio Fondo Monetario, del propio Banco Mundial o de la OCDE, prevén un crecimiento que con mucha suerte para Argentina puede ser del 1% para este año, para el 2023. Entonces, si miramos por los indicadores, técnicamente no habría todavía una recesión. Pero en la medida que esta situación de incertidumbre tienda a permanecer, en la medida que la brecha cambiaria no te afloje, y la presión sobre los precios siga siendo cada vez más importante, obviamente que vas a ir sintiendo también un parate y un freno sobre la actividad económica, que eso es lo que está tratando de evitar el equipo económico justamente a partir del paquete de medidas que se van tomando, pero cada vez te vas quedando con menos instrumentos, cada vez tenés menos margen de acción para ir atacando los múltiples problemas que tiene la economía argentina. La última que te hago, Efraín, ¿cómo se puede explicar la medida que tomó Massa, esta de determinar los bonos en dólares, que se los pase a pesos? Lo que tiene es que vos necesitas contener esa brecha, dar un mensaje y una apuesta fuerte al mercado, y ahí lo que estás recurriendo es a los tenedores de bonos y fundamentalmente la ANSES, que es uno de los organismos que más títulos de deuda dolarizados tiene, volcar esos títulos al mercado, dar una señal que el gobierno está dispuesto a intervenir y que está dispuesto a jugar fuerte, porque ¿qué es lo que sucede? En un contexto de incertidumbre y alta volatilidad, vos tenés que dar respuestas fuertes y tenés que dar esas respuestas de una manera contundente, salvando las distancias y salvando los extremos. Es lo que pasó con este efecto de la caída del banco del Silicon Valley en Estados Unidos y el efecto contagio que puede tener sobre entidades financieras. ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés que dar una respuesta fuerte, tenés que dar tranquilidad, disminuir la incertidumbre y decir que la Reserva Federal o que el Estado están presentes ahí para ponerle un torniquete a esa situación. En Argentina te pasa algo exactamente lo mismo. Vos cada vez tenés menos instrumentos, menos formas de ver de dónde conseguís dólares, porque ya el Banco Central está al borde de la cornisa. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vean a dónde tenés esos dólares, los organismos del Estado, y dar una solución o una respuesta, y esperar que eso funcione. Pero ¿qué es lo que te pasa? Vos estás en una carrera contra reloj, contra el tiempo, porque no podés mantener esta situación en forma indefinida. ¿Qué es lo que puedes hacer? Es como una grajea, esperando que se te puedan ir normalizando y se te pueden ir acomodando el resto de las variables. Pero para eso cada vez contás con menos tiempo, y eso justamente es lo peligroso. Efraín, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Nico, como siempre, muy buen día. Efraín Molina, explicándonos un poquitito lo que ha pasado. 901 en toda la República Argentina. Romero Noticias presenta.